se aprobó la Ley de Seguridad, casi. El Senado aprobó por mayoría de votos la Ley de Seguridad Interior con modificaciones de las comisiones dictaminadoras que buscan argumentar, respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos. Vamos a ver si es cierto. Descartan que la ley pretenda que las Fuerzas Armadas estén al frente de acciones de seguridad de forma permanente. Queda claro que no se militarizará eso. Las calles, al contrario, se pone orden. Pues está el riesgo de que también sea usada una ley o con cuantos detalles que no nos gustarían. Pues se pidió tantos años, yo me acuerdo que fueron años y años, que se pedía un marco normativo para la actuación del ejército. Cuando al fin se propone, todo el mundo se opone. Pero los que pedían eran los militares principalmente, Mario. No el pueblo, no los sensatos, no la intelectualidad, pues, en este país, ni politólogos, ni defensores de derechos humanos. Pero por eso vamos a ver hasta dónde llega, porque todavía no se ha concretado, ¿verdad? No, hay que revisar varios artículos. Esta es nada más la minuta, tiene que regresar a... Tienen que revisar las modificaciones que plantearon y después pasarla nuevamente a diputados, y los diputados la pueden parar. Es que si la ley con sus tribunales y sus ejecutores funciona en un país con las policías habituales, pues siempre hay manera de entablar una defensa. Pero cuando es la militarización, cuando es el ejército, ahí no hay nada que valga. Lo hemos visto en otros países y tal vez en México en cierto momento después de la revolución. Bueno, pero lo veíamos antes de que hubiera este marco normativo, donde el ejército podía hacer lo que quería y podía moverse donde fuera enviado, ahí tenían que estar. El problema es que sus miembros no eran protegidos. Es decir, si actuaban en defensa propia o si tenían que usar la fuerza contra grupos más potentes, eran de inmediato hostigados por grupos muy relacionados con los propios criminales. Una cosa que aquí me parece muy importante es que la aplicación de la ley no es general en todo el país. Es decir, debe de haber una orden donde se limite esta actuación del ejército en las calles. Por ejemplo, a mí se me antoja la carretera de Puebla, Tamaulipas, algunos lugares de Guerrero. Entonces debe de estar acotada esta acción del ejército y así está previsto en la ley. Pero ese no es el problema. Es que son soldados preparados para la guerra. No son detectives ni policías con instrucción para la investigación. Hay una diferencia abismal entre ambas situaciones. Sí, y como soldados han sido sorprendidos, emboscados y muertos por los criminales. Y si pensamos en Tamaulipas, en donde han llegado comandos por parte de la delincuencia con 50 camionetas, o sea, ¿qué fuerza necesitarías tú para combatir esos 50? Solo existe el ejército. Yo pienso algo similar. Pero hace 11 años de eso. Y no se ha podido contener esa ola de delincuencia. Vamos a ver qué cambios
provoca el ajustarlos a un marco legal. Eso es lo que nos falta, primero por acentuar y luego comprobar ya en la práctica. A ver, escuchemos qué dice la ONU. La minuta de Ley de Seguridad Interior otorga a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad, lo que podría debilitar la protección de los derechos humanos. Por ello se sumaron a las voces que rechazan esta normativa y llamaron al Estado mexicano a no aprobarla, consideran expertos de la Organización de las Naciones Unidas. El documento fue firmado por expertos de los grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y sobre la detención atrabiliaria o arbitraria, así como por relatores especiales sobre el derecho a la privacidad, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ese es el temor que tienen. Sí, pero parece que están hablando de otro país. ¿Por qué? Un país donde no existen grupos delincuenciales capaces de aniquilar a toda la población de un pequeño poblado e irse, de circular en caravanas de 60, 70 camionetas e intimidar y decir ya llegamos, ahora este territorio es nuestro, de matar a más de una centena de presidentes municipales, jefes de policía. Para ellos eso no existe. Lo único que temen es, esto a lo mejor puede afectar a los que luchan por los derechos humanos. Nunca han sido afectados por la actividad del ejército dentro del combate al narcotráfico. Bueno, supongamos que esa es la situación y por tanto es una ley de emergencia necesaria, pero ¿con qué vigencia? Una vez que se consiga aplacar al crimen y establecer equipos de policías suficientemente capacitados, ¿qué va a pasar? ¿Está señalada en esta ley una vigencia determinada? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, la acción del ejército, de acuerdo a la ley tal cual estaba originalmente, es 1 año. Y que se puede prorrogar si la situación persiste por otro año, nada más. Aquí yo creo que estos observadores y teóricos de los derechos humanos no se dan cuenta que el derecho humano más caro de todos es la vida. Primordial. Es la vida humana. Y 21,000 personas han perdido la vida a manos de crímenes violentos. Esto quiere decir que ellos también tenían derecho, y tenían el derecho más importante de todos, más importante que la privacidad, a gozar de él, y debido a la falta de un Estado poderoso, padecieron y perdieron la vida. Eso hay que también tomarlo en cuenta. Pero además no es decisión de el secretario general de la Defensa decir ahora voy a mandar un batallón a X población. No, se tiene que hacer un procedimiento en el que el gobernador del estado le pide al Ejecutivo Federal la acción del ejército, y el ejército a su vez autoriza al secretario de la Defensa para que mande tropas a un determinado lugar. O sea, no está arbitrariamente diseñado ese procedimiento, está debidamente normado. Yo no sé si quienes han puesto tantas trabas, algunas con razón y otras muy sin razón, si lo han leído con detenimiento, si han visto los puntos y las comas que siempre son importantes en una ley. ¿Cómo dicen? ¿La burra no era arisca?
le hicieron los palos. Y sí hay, pues, defensores de los derechos humanos que han sido violentados. El ejemplo más sencillo es Pegaso. Se compró un sistema de seguridad para espiar a los narcotraficantes, a los criminales. Y se utilizó para los buenos. Se utilizó para espiar a los buenos. Se volvió político el propósito. ¡Claro! Y entonces, cuidado, ese es el problema que estamos viendo. A mí lo que me sorprende no es la ley, es la manera en que la estamos discutiendo. Están los que están a favor y dicen ya era hora y la necesitábamos, y los que dicen estamos en contra y hasta se traen a un actorcito y se traen a defensores de derechos humanos y figuras públicas y salen a la calle. Y en medio no hay nadie. No veo en qué manera vamos a llegar a un acuerdo en esto. Es que prácticamente estamos en situación de emergencia. No contamos con la policía, como si no existiera. Ese es el problema. No tiene la fuerza ni los recursos la Policía Federal que tiene el Ejército. Ya se tiene un grupo de hombres armados con equipo para enfrentar el problema. Ahora, lo que se pide es eso. Los señores van a ir a sus cuarteles y quedarse ahí a esperar cuando a ver se ofrezca una emergencia. Y ahí van a estar. Ahora, hay que crear un grupo idéntico o mayor que se enfrente a los a los delincuentes, que no se llamen ejército. El ejército va a estar ahí guardado esperando a ver cuando hay una emergencia de tipo externo que requiera de su actividad. Entonces, pues tenemos recursos limitados como para llevar a cabo esta tarea. Los que se oponen al uso del ejército en esta actividad, pues simplemente están demandando que se duplique el esfuerzo con otro ejército interno que lleve otro nombre, para el cual no hay dinero. O sea que todavía estamos en ese proceso. Sí. Yo siento que si la población no tiene por parte del gobierno la protección que necesita, empieza a manejar otro tipo de mecanismos. Y ya lo vimos, salieron las autodefensas. Esa fue una respuesta a la falta de protección del Estado, ya fuera de la Policía Federal, de las policías municipales. Entonces, ¿cómo puede responder el Estado, el gobierno, a este tipo de situación? Si no mete al ejército, ¿a quién metería? Y si no da una respuesta, no nos sorprendamos de que vuelvan a surgir autodefensas. ¿Por qué? Porque aquí hay necesidades que se tienen que cubrir de alguna manera. Así como hemos visto linchamientos en muchas poblaciones de que dicen estamos hartos de que vengan a asaltarnos, de que secuestren a nuestras niñas, de que levanten a nuestros jóvenes. Así va a pasar. O sea, esto no se va a quedar quieto. Si no se aprueba esta ley, surgirá otro movimiento que contrarreste esa necesidad que tiene la población de seguridad.